Durante casi 2000 años, los papiros carbonizados encontrados en Herculano han sido indescifrables. El río Éufrates, uno de los ríos más importantes de la historia de la humanidad, se está secando. A medida que sus aguas retroceden, se ha descubierto algo asombroso, y lo que se revela bajo la superficie plantea interrogantes que nadie puede ignorar. Pergaminos antiguos, armas demasiado grandes para cualquier ser humano y susurros de algo que jamás debió volver a ser visto. Podría ser un mensaje del pasado, una advertencia, o incluso una prueba de una profecía bíblica. Algunos creen que este descubrimiento podría estar relacionado con los ángeles caídos, los Nefilim, y las fuerzas sobrenaturales aprisionadas bajo tierra. ¿Es esto una señal del fin de los tiempos? Acompáñanos mientras desvelamos la impactante verdad detrás de este misterioso hallazgo. Y si crees que Dios sigue hablando hoy, deja una oración en los comentarios, porque la fe puede ser lo único que nos prepare para lo que está por venir. Hace más de 2000 años la Biblia predijo que este vasto río de 2700 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho se secaría por completo. Y cuando esto sucediera, algo terrible ocurriría. La Biblia dice: entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparara el camino a los reyes del oriente, o en otras traducciones, los caminos de los reyes del oriente. La Biblia dice que cuando esta barrera natural, cuando el Éufrates seque, detenga a un ejército, los reyes del oriente comenzarán a marchar. ¿Sabías que el río Éufrates era en realidad el límite del jardín del Edén? Y el río Éufrates también era el límite que se le dio a Abraham cuando el Señor le asignó una porción de tierra. Así que recuerden esto. El río Éufrates se encuentra en una zona donde tuvieron lugar muchos de los acontecimientos clave de la Biblia. Durante siglos fue el sustento de civilizaciones. Pero hoy el río retrocede, dejando al descubierto ruinas, túneles y terrenos largamente ocultos. Si bien los científicos señalan el cambio climático y la construcción de represas, muchos creen que este momento tiene un significado más profundo. Si esta antigua frontera está desapareciendo, ¿qué nos está preparando para lo que está sucediendo? A medida que el otrora caudaloso río Éufrates retrocedía lentamente, algo inesperado comenzó a suceder. Tierras que habían permanecido ocultas bajo el agua durante miles de años quedaron repentinamente expuestas al aire libre. Al principio solo se veían grietas en la tierra, piedras dispersas y fragmentos de estructuras olvidadas. Lo que comenzó como una simple curiosidad pronto se convirtió en un descubrimiento asombroso, uno que podría sacudir los cimientos mismos de la historia y la fe. Mientras caminaban por el lecho del río recién descubierto, un pequeño grupo de lugareños notó un objeto inusual parcialmente incrustado en capas endurecidas de lodo y piedra. Era una vasija de arcilla sellada, desgastada por el tiempo pero aún intacta. A primera vista parecía una reliquia más de una civilización antigua, tal vez babilónica o asiria. Pero al retirar cuidadosamente el sedimento circundante y abrirla, lo que encontraron en su interior transformó la curiosidad en asombro. Dentro había algo mucho más valioso que oro o tesoros. Un antiguo pergamino perfectamente conservado a pesar del paso de incontables siglos. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente. Pronto llegaron arqueólogos, historiadores y eruditos bíblicos atraídos por la posibilidad de que no se tratara de un artefacto común. Lo que descubrieron causó conmoción tanto en la comunidad académica como en la religiosa. El rollo, aunque frágil, se encontraba en un estado de conservación extraordinario. Su material, ya fuera papiro, pergamino o algún otro menos conocido, había sido protegido por una vasija de arcilla, al igual que los famosos rollos del Mar Muerto descubiertos en las cuevas de Qumán a mediados del siglo XX. Pero lo que realmente asombró a los investigadores
fueron las inscripciones que cubrían su superficie. Las marcas estaban escritas en una escritura arcaica, posiblemente hebreo antiguo, arameo o incluso una lengua prediluviana perdida. Algunas palabras se asemejaban a textos bíblicos, mientras que otras eran completamente desconocidas. Podría tratarse de un documento sagrado perdido hace mucho tiempo. Un análisis posterior reveló pasajes crípticos que insinuaban entidades sobrenaturales, profecías apocalípticas y conocimiento oculto que hacían eco de temas presentes en textos religiosos antiguos. Algunos investigadores especularon que el pergamino podría contener mensajes sobre los Nefilim, los ángeles caídos o incluso advertencias divinas sobre el fin de los tiempos. Espera un segundo. Dale a me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, continuemos. Pero este descubrimiento planteó una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué un pergamino como este estaría enterrado bajo el río Éufrates? Una explicación es que el pergamino podría provenir originalmente de una cámara oculta bajo el lecho del río. A medida que descendía el nivel del agua, estructuras ocultas durante mucho tiempo, tumbas olvidadas, ruinas antiguas o bóvedas subterráneas selladas, podrían haber quedado al descubierto por primera vez en siglos. Si el rollo se hubiera almacenado en un lugar así, su repentina aparición podría ser simplemente el resultado de la erosión que desenterró lo que la historia había ocultado cuidadosamente. Sabemos que civilizaciones antiguas como la babilónica, la sumeria y la asiria a menudo construían espacios subterráneos para salvaguardar escritos sagrados, valiosas reliquias y tesoros culturales. Por lo tanto, es posible que este rollo formara parte de una colección mayor, un archivo oculto bajo tierra esperando en silencio durante generaciones. Si esto es cierto, entonces la pregunta más profunda ya no es solo de dónde proviene, sino por qué se ocultó. Se colocó allí intencionalmente para proteger su contenido de la destrucción. Se perdió con el tiempo, sepultado por el movimiento de la tierra y olvidado por la historia. O se selló deliberadamente, destinado a permanecer oculto hasta un momento específico. Y si ese momento es ahora, ¿qué significa eso para nosotros? A medida que el Éufrates sigue retrocediendo, se revela algo más que tierra firme. Antiguas capas de historia y tal vez de significado están saliendo a la superficie. Al mismo tiempo, informes de todo el mundo describen ríos que se tornan rojos, lo que despierta tanto curiosidad científica como reflexión espiritual. ¿Son estos eventos simples fenómenos naturales o reflejan algo más profundo? Las escrituras han relacionado desde hace mucho tiempo el agua, el juicio y la transformación. Algunos pasajes hablan de ríos que cambian como parte de momentos más importantes de la historia, momentos destinados a despertar, advertir o revelar. Muchos ríos se han vuelto rojos recientemente. Extraños sucesos se han estado desarrollando en todo el mundo. Numerosos ríos se han vuelto rojos misteriosamente, dejando a científicos y eruditos religiosos buscando respuestas. Entre ellos están el río Rímac en Perú, ríos en Lima y, lo más sorprendente, el río Éufrates. Al principio las explicaciones parecían sencillas. Los expertos medioambientales señalaron causas naturales, proliferación de algas, reacciones químicas o contaminación industrial. Se sabe que ciertos microorganismos como las algas rojas provocan lo que se conoce como marea roja, liberando pigmentos que decoloran el agua y, en algunos casos, toxinas perjudiciales tanto para la fauna como para los seres humanos. En las regiones costeras este fenómeno se ha estudiado durante décadas, pero la situación se complica cuando se producen sucesos similares en ríos de agua dulce, lejos de las condiciones típicas donde proliferan estas algas. A lo largo de las escrituras, el agua es más que un elemento físico. Es un símbolo de vida, pureza y sustento. Cuando el agua es perturbada, cuando cambia, se convierte en
Cuando el agua se vuelve imbebible o pierde su capacidad de dar vida, suele transmitir un mensaje más profundo. Uno de los primeros ejemplos aparece en el libro del Éxodo, como está escrito en Éxodo 7:201. Todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces del Nilo murieron y el río olía tan mal que los egipcios no podían beber su agua. No se trató solo de un acontecimiento físico. Fue un momento de despertar, un enfrentamiento entre el poder humano y la autoridad divina. Una imagen similar aparece de nuevo en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 16:4 está escrito: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales, y se convirtieron en sangre. Aquí, el simbolismo se expande de una sola nación a una escala global, sugiriendo no solo un evento aislado, sino un momento de reflexión más amplio. Este versículo se refiere a una de las 7 copas de la ira de Dios, plagas sobrenaturales que se derramarán sobre la tierra durante los últimos tiempos. A diferencia de las plagas bíblicas anteriores que afectaron solo a partes del mundo, los juicios audaces del Apocalipsis significan un castigo global, indicando las etapas finales del juicio divino antes del regreso de Cristo. Con el Éufrates experimentando actualmente sequías históricas y partes del río secándose, algunos observadores de profecías afirman que esto, junto con las aguas de color rojo, es una clara evidencia de que las advertencias bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Si los recientes informes de ríos de color rojo son en efecto el cumplimiento del tercer juicio audaz, ¿qué sucederá después? Según el libro del Apocalipsis, la ira divina se intensificará, lo que provocará consecuencias catastróficas para la humanidad. Estos eventos no serán incidentes aislados, sino parte de una reacción en cadena donde cada juicio será más severo que el anterior. Tras la tercera copa que convierte los ríos y manantiales en sangre, la Biblia advierte de un juicio aún más aterrador. El apóstol Juan escribe sobre la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y el sol quemó a la gente con fuego. Fueron abrasados por el intenso calor y maldijeron el nombre de Dios que tenía el control de estas plagas, pero se negaron a arrepentirse y glorificarlo. Apocalipsis 16:89. Este pasaje describe un aumento insoportable de las temperaturas globales donde el sol mismo abrazará a la gente causando sufrimiento a una escala inimaginable. Espera un segundo. Pulsa el botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, continuemos. A medida que el lecho del río seguía abriéndose bajo las aguas menguantes del río Éufrates, lo que emergió a continuación parecía menos historia y más una pregunta esperando respuesta. Medio enterrado bajo capas de limo y piedra endurecidos, los lugareños descubrieron algo inesperado. Una espada antigua. A primera vista parecía muy corroída, desgastada por siglos de tiempo y presión. Pero a medida que fue desenterrada cuidadosamente, su verdadera naturaleza se hizo evidente. Esta no era un arma común. La hoja era inusualmente grande, mucho más larga y gruesa que cualquier espada típica de las civilizaciones conocidas en la región. Su estructura no coincidía con los diseños estándar catalogados por los arqueólogos. Incluso su equilibrio y proporciones sugerían que no estaba hecha para una mano humana promedio. Y ahí fue donde comenzaron las especulaciones. Los rumores se extendieron rápidamente. ¿Podría ser algo más que un artefacto? Podría estar relacionada con una historia que se ha contado durante miles de años para muchos. La mente se dirigió inmediatamente a una de las batallas más conocidas registradas en las Escrituras, el encuentro entre David y Goliat. En 1 Samuel 17, Goliat es descrito como un guerrero imponente, una figura que infundía temor en ejércitos enteros. Mientras los soldados experimentados vacilaban,
Fue el joven pastor David quien dio un paso al frente no con armadura ni armas, sino con fe. Como relata la Escritura, David declaró que la batalla no pertenecía al hombre sino al Señor. Con una sola piedra derribó al gigante. Y entonces, en un momento simbólico y decisivo, tomó la propia espada de Goliat y la usó para completar la victoria. Sí, esa espada se convirtió en algo más que un arma. Se convirtió en un símbolo de cómo la fuerza puede ser doblegada por la fe. De cómo lo que antes representaba miedo puede convertirse en testimonio de liberación. Por eso, cuando una enorme espada misteriosa aparece en un lugar como el Éufrates lejos de las colinas de Israel, es natural que surjan preguntas. ¿Pudo haber sido transportada a través de las regiones mediante guerras y conquistas? ¿Fue tomada como botín de guerra perdida en batalla o escondida durante el exilio? ¿O es simplemente otra pieza de la historia que espera ser comprendida mediante un estudio minucioso? Aún no hay respuestas claras, pero quizás el significado más profundo no reside en demostrar qué es la espada, sino en recordar lo que representa. Porque la historia de David y Goliat nunca se trató solo de la caída de un gigante. Se trató de confianza, valentía y la fuerza silenciosa que proviene de la fe en Dios. Y tal vez esa sea la parte de la historia que debemos redescubrir hoy. El descubrimiento de la enorme espada bajo el río Éufrates que se estaba secando no solo despertó la curiosidad arqueológica, abrió una pregunta más profunda sobre la naturaleza de quienes pudieron haber empuñado semejante arma. Su tamaño y estructura inusuales sugerían una fuerza que superaba la capacidad humana ordinaria, lo que llevó a algunos investigadores e historiadores a revisar uno de los temas más misteriosos de las escrituras antiguas, los Nefilim. Según el relato bíblico, los Nefilim se presentan por primera vez en Génesis 6:4 como seres que existieron en una época de gran corrupción moral y espiritual. El texto los describe como la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Una frase que ha suscitado siglos de reflexión y debate teológico. Eran los héroes de antaño, hombres de renombre, afirma el pasaje, figuras recordadas no solo por su tamaño, sino también por su influencia y poder. A primera vista esto puede parecer una historia lejana y simbólica, pero a medida que se desarrolla la narración de las Escrituras, vuelven a aparecer rastros de estos seres inusualmente grandes y formidables. En Números 13:33, cuando los espías israelitas entraron en la tierra prometida, informaron: «Vimos allí a los Nefilim. Nos parecíamos a saltamontes ante nuestros propios ojos». Esto no era meramente lenguaje poético. Reflejaba el miedo, la percepción y el encuentro con algo que parecía trascender la escala humana. Aquí es donde la conexión con Goliat cobra importancia. Descrito en 1 Samuel como un guerrero imponente, Goliat recordaba que la presencia de gigantes no desapareció por completo tras el diluvio. Algunos estudiosos sugieren que podría representar un remanente, una continuación aunque limitada de aquel linaje anterior descrito en Génesis. Sin embargo, más allá del tamaño físico, la historia de los Nefilim encierra un mensaje más profundo. Habla de la transgresión de los límites por parte de la humanidad que se apartó del orden que Dios estableció originalmente. En el contexto más amplio de Génesis, este período conduce directamente al relato del diluvio. Un momento no solo de juicio, sino de reinicio y renovación. Por lo tanto, cuando los descubrimientos modernos, ya sean artefactos, restos inusuales o estructuras inexplicables, parecen hacerse eco de estas descripciones antiguas, invitan a la reflexión más que a la conclusión. Son evidencia de algo que alguna vez fue real, ahora perdido en el tiempo. Son recordatorios de historias destinadas a enseñar, advertir y guiar, o son simplemente parte de la búsqueda constante de la humanidad por comprender su pasado.
Sea cual sea la respuesta, el valor perdurable de estos relatos reside no en el miedo, sino en la comprensión. Nos recuerdan que la historia, la fe y la experiencia humana están profundamente entrelazadas y que a veces lo que se descubre en la tierra también desvela interrogantes en el corazón. La cuestión de los Nefilim no termina con gigantes antiguos o civilizaciones perdidas. Nos lleva directamente a algo mucho más profundo e inquietante. Si estos seres estuvieran conectados con ángeles caídos, entonces la historia ya no se limita a la historia misma. Se trata de una cuestión del mundo invisible que aún nos rodea, porque las escrituras no describen a los Nefilim simplemente como una anomalía del pasado. Apuntan a un conflicto más profundo, uno que continúa más allá de lo que el ojo humano puede percibir. A medida que la narración avanza desde gigantes como Goliat hasta los orígenes de su existencia, la atención se centra en la fuente, los propios ángeles caídos. Según el relato bíblico, no se trataba de seres ordinarios. En otro tiempo formaron parte del orden divino, entidades espirituales que eligieron la rebelión en lugar de la obediencia. Sus acciones no solo los afectaron a ellos mismos, sino que alteraron el curso de la humanidad. Y es aquí donde el Éufrates vuelve a entrar en escena, no solo como un río, sino como una frontera. En el libro del Apocalipsis, uno de los pasajes más impactantes describe un momento sin precedentes en las Escrituras. Liberad a los 4 ángeles que estaban atados en el gran río Éufrates, y fueron liberados para esta misma hora, día, mes y año. Esto no es solo lenguaje simbólico, implica tiempo, propósito y restricción. Estos seres son descritos como atados, retenidos hasta un momento preciso en la historia. Ese detalle por sí solo invita a la reflexión. ¿Por qué se restringiría tal poder? ¿Y qué significa que su liberación esté ligada a un tiempo específico? Algunos escritos antiguos, incluido el libro de Enoc, se refieren a figuras similares como vigilantes seres que descendieron, intervinieron y fueron juzgados posteriormente. Si bien no forman parte del canon bíblico, para todas las tradiciones estos relatos reflejan el mismo patrón: rebelión, corrupción y eventual confinamiento. Visto desde esta perspectiva, el Éufrates se convierte en algo más que geografía. Se convierte en una línea, un umbral entre lo que se reprime y lo que se permite. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El conflicto que aquí se describe no se libra con armas visibles. Es de naturaleza espiritual, sutil, persistente y profundamente ligado a la condición humana. Así pues, cuando acontecimientos modernos, la desecación de ríos, el descubrimiento de artefactos y fenómenos inexplicables parecen converger en torno a lugares como el Éufrates, surgen naturalmente preguntas más profundas. ¿Son simplemente sucesos naturales comprendidos a través de la ciencia y el tiempo? ¿O son recordatorios de una historia más amplia, en la que lo físico y lo espiritual están más conectados de lo que solemos percibir? La Biblia no nos pide que temamos estas preguntas, nos invita a reflexionar sobre ellas. Y quizás la pregunta más importante no sea qué se revela bajo el río, sino qué revela en nuestro interior. La idea de fuerzas invisibles contenidas bajo el río Éufrates nos lleva naturalmente a una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando la barrera misma comienza a desaparecer? Porque en los últimos años, lo que antes era un concepto teológico lejano ha adquirido una dimensión física visible. El río ya no es lo que era. Las imágenes satelitales, los informes ambientales y los testimonios de testigos presenciales apuntan a la misma realidad. El Éufrates está disminuyendo progresivamente. Sus aguas se adelgazan y su antiguo cauce queda cada vez más expuesto. En cierto modo, la explicación es clara. El cambio climático, la construcción de represas aguas arriba y décadas de mala gestión del agua han contribuido a esta desecación gradual.
Se trata de causas medibles y observables, parte de un patrón ambiental más amplio que afecta a regiones de todo el mundo. Sin embargo, para muchos observadores, la cuestión no termina ahí, porque la imagen en sí misma es impactante. Un río que una vez definió los límites de las civilizaciones ahora retrocede. Un paisaje que guardó secretos durante milenios ahora se revela. Y en el trasfondo de esta escena que se desarrolla, un pasaje del libro del Apocalipsis sigue resonando. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Este versículo se ha estudiado durante siglos, a menudo interpretado simbólicamente, a veces literalmente, pero siempre con una sensación de expectación. El secado del río no se presenta como un evento aislado. Se describe como una preparación, un momento que abre paso a algo más grande, algo que aún está por venir. En la historia bíblica, Dios a menudo obra a través del tiempo. El cruce del Jordán en tiempos de Josué requirió que las aguas se separaran antes de que el pueblo pudiera avanzar. El Mar Rojo en tiempos de Moisés se abrió no al azar, sino en un momento preciso de liberación. En cada caso, los cambios físicos en el mundo natural marcaron el desarrollo de un propósito más profundo. ¿Podría el Éufrates estar funcionando de manera similar, no como una declaración, sino como una señal? Para algunos, la conexión es convincente. La idea de que el descenso del río pueda coincidir con el lenguaje profético sugiere no solo un cambio ambiental, sino una especie de cronología, una que se desarrolla gradualmente paso a paso. Otros se muestran cautos, haciendo hincapié en la importancia de no sacar conclusiones precipitadas y de respetar la complejidad tanto de la ciencia como de las escrituras. Sin embargo, quizás el valor no reside en la certeza sino en la comprensión, porque ya sea desde una perspectiva científica o espiritual, el mensaje tiene un hilo conductor: la preparación. La desecación de un río quizás no defina por sí sola un momento histórico, pero puede invitar a la reflexión. Puede llevarnos a preguntarnos no solo qué está sucediendo en el mundo, sino también cómo respondemos a ello. La idea de la preparación conduce naturalmente a un patrón más profundo, uno que la propia Escritura nos invita a reconocer. Porque la Biblia no solo describe eventos, sino que revela ciclos, momentos de la historia que resuenan hacia el futuro, repitiéndose en forma, aunque no con exactitud. Y quizás uno de los patrones más aleccionadores se encuentra en las palabras del propio Jesús. En el Evangelio de Mateo da una advertencia que es a la vez simple y profunda. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Para comprender lo que esto significa, tenemos que regresar a aquellos días antiguos, no solo como una historia, sino como una condición del mundo. En Génesis 6, la tierra se describe como llena de violencia, corrupción y confusión moral. Los corazones humanos se habían vuelto hacia adentro, alejándose de Dios y hacia deseos egoístas. Pero más allá del comportamiento humano, también hay una capa misteriosa en ese tiempo. La presencia de seres que nunca debieron existir, los Nefilim, se conecta con el relato anterior de los ángeles caídos. No se trataba solo de una crisis de acciones, sino de la transgresión de límites. Y en el centro de esa narrativa se encuentra Noé. No como un hombre de poder, sino como un hombre que permaneció fiel en un mundo que había perdido el rumbo. Mientras todo a su alrededor se encaminaba hacia el caos, él construyó paso a paso, algo que otros aún no podían comprender. El arca no era solo una estructura de supervivencia. Fue un acto de confianza construido en un tiempo en que nadie más creía que se avecinaba un diluvio. Esa historia encierra un mensaje silencioso pero poderoso. Cuando Jesús se refiere a los días de Noé, no solo apunta al juicio, apunta a la conciencia, la diferencia entre quienes reconocieron el momento que vivían y quienes no. Al observar el mundo actual, algunos ven ecos de esa antigua descripción. El rápido crecimiento tecnológico,
La creciente incertidumbre moral y una sensación de desconexión espiritual se han convertido en parte de la vida moderna. La información fluye más rápido que nunca. Sin embargo, a menudo la claridad parece más difícil de encontrar. El poder se expande, pero también la confusión. ¿Significa esto que la historia se repite? No necesariamente, pero sí sugiere un patrón conocido, en el que la humanidad vuelve a debatir la tensión entre progreso y propósito, conocimiento y sabiduría. Y quizás ahí reside la esencia de la advertencia, porque si los días de Noé se definieron no solo por lo que sucedía, sino por cómo respondía la gente, entonces la pregunta ya no es sobre el pasado ni el futuro, sino sobre el presente. En un mundo lleno de ruido, valores cambiantes y transformación constante, ¿qué significa mantenerse firme, consciente y fiel? Esa pregunta, ¿qué significa permanecer fiel en un mundo cambiante?, nos lleva naturalmente a la naturaleza de Dios mismo. Porque si todo a nuestro alrededor cambia, entonces el fundamento de la fe debe basarse en algo que permanezca inmutable. Las Escrituras afirman consistentemente esta verdad. En el libro de Malaquías está escrito con claridad y autoridad: porque yo, el Señor, no cambio. Esta declaración es el fundamento de toda la narrativa bíblica. El carácter de Dios, su justicia, su misericordia y su santidad permanecen constantes a través de las generaciones, inalterables por el tiempo o las circunstancias. Sin embargo, las Escrituras revelan otra dimensión, una profundamente relacional. En Génesis 6:6 leemos una frase impactante: le dolió en el corazón. Este no es el lenguaje de un creador distante o indiferente. Es el lenguaje del dolor, de la respuesta de la relación. Cuando la humanidad se desvió hacia la corrupción en los días de Noé, la naturaleza de Dios no cambió, pero la condición humana sí transformó su percepción de Él. Es aquí donde muchos lectores se debaten con la idea del arrepentimiento divino. Sin embargo, en su significado más profundo no implica error ni incertidumbre. Refleja dolor, una respuesta emocional a una relación rota. Así como un padre amoroso siente dolor cuando un hijo elige hacer daño. Las Escrituras describen a Dios respondiendo a las acciones humanas dentro de una relación de pacto. La historia de Nínive en el libro de Jonás ofrece otra perspectiva. Cuando el pueblo se apartó de su maldad, Dios no los juzgó, no porque su carácter cambiara, sino porque su misericordia siempre fue parte de su esencia. Así, aunque el mundo que nos rodea pueda parecer inestable, repitiendo patrones del pasado, esta verdad permanece inmutable. Dios no cambia, pero nuestra relación con Él sí. Y quizás ahí reside la verdadera invitación, no en intentar descifrar cada señal, sino en comprender el corazón que hay detrás de ellas. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre todo esto, la desecación del río Éufrates, el descubrimiento de artefactos ocultos, el resurgimiento de temas antiguos y la creciente inquietud entre las naciones, comienza a perfilarse un patrón. No se trata de un evento aislado, sino de muchos que se desarrollan simultáneamente. La naturaleza se transforma, la historia resurge, las preguntas espirituales regresan, y la humanidad misma parece encontrarse en una encrucijada. La Biblia siempre ha señalado no una sola señal, sino una convergencia. En el Evangelio de Lucas, Jesús habló de un tiempo en que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia y perplejidad de las naciones. Lucas 21, 25 a 26. Es una descripción no solo de una alteración física, sino también de la incertidumbre humana. Un mundo que busca respuestas, pero que no sabe dónde encontrarlas. Y quizás eso es lo que hace que este momento sea tan significativo. No se trata simplemente de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo todo parece encajar. Si antiguas advertencias están resurgiendo, ¿por qué ahora, si el río revela lo que antes estaba oculto, qué sigue si la historia, las Escrituras y la realidad actual comienzan a reflejar los mismos temas?
Debemos reconocer algo más profundo, sin embargo, incluso en estas preguntas. Las Escrituras ofrecen algo más grande que el miedo. Ofrecen guía, porque el plan de Dios nunca se ha desarrollado en el caos, sino en el momento oportuno. Desde los días de Noé hasta las promesas cumplidas por Jesucristo, cada momento ha traído consigo advertencias e invitaciones. No para entrar en pánico, sino para despertar. No para especular, sino para preparar el corazón. Así que donde quiera que estés ahora, tómate un momento no solo para observar el mundo, sino para reflexionar en tu interior. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje te ha conmovido, no lo ignores. Mantente alerta, sé perspicaz y sobre todo mantente cerca de Dios. Que el Señor te guíe, te proteja y te dé paz en cada paso que des. Amén.